mismo este capítulo y luego empezaremos segunda de Pedro. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos a leer de la Reina Valera, porque yo sé que muchos de ustedes tienen Reina Valera, y después vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, y la tercera es la que la pastora tiene en su computadora, que es una nueva versión internacional. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera en el versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Vamos a ver. En la Nueva Traducción Viviente dice: y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Vamos a resumir esos últimos dos versículos, porque fue lo que nosotros estuvimos examinando el miércoles pasado. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que a veces, casi sin pensarlo, la gente acostumbra a tomar prestadas expresiones que no existen en su propio lenguaje. Por ejemplo, hay muchos dichos que se dicen en inglés que cuando usted lo va a decir en español es un disparate. Entonces, el resultado de esto es que con el pasar del tiempo las palabras toman diferentes matices de significado, y con frecuencia hasta el significado original de una palabra desaparece por completo. Y un ejemplo de esto es el orden en la iglesia. En la iglesia están los pastores, están los ancianos, están los diáconos. Pero comúnmente se utiliza un término para, o se usaba antes más que nada, para poder mencionar, ¿verdad?, ese lugar designado por Dios dentro de la iglesia. Y más bien se usaba el término clero. Esta gente son parte del clero. Clero significaba que eran parte de los que dirigían la enseñanza, la predicación, se dan cuenta, en la iglesia. Pero hoy día los aplicamos solamente ¿a qué? A los sacerdotes, ¿verdad? Y por ejemplo, todavía en los hospitales a usted le dan un papelito, si usted es un pastor, como que dice clero, pertenece al clero, para que usted lo ponga ahí en el cristal de delante de su auto y todo el mundo pueda ver que usted es o un pastor o un sacerdote ordenado. Ahora, este término lo usamos como contrapartida de los miembros no ordenados de la iglesia, a quienes nosotros llamamos usualmente laicos. Estos son laicos. Ahora,
Veamos ahora el interesante desarrollo que tiene la historia de estos dos términos, porque la palabra clérigo viene de la palabra cleros, ¿ok?, que es la que se utiliza en el versículo 3 aquí, ¿ok? Cuando se habla, ¿verdad?, de lo que son los ancianos, ¿ok?, en la iglesia, que en el original significa parte, o en este versículo una parte de los miembros de la iglesia, porque juntamente los ancianos, los diáconos, los pastores y los miembros de la iglesia son ¿qué? Parte de la iglesia, ¿ok? Todos conformamos ¿qué? Un conjunto y pertenecemos a ¿qué? A un todo, ¿ok? En el sentido primitivo, en el latín eclesiástico, la expresión clero significaba una congregación y señalaba un grupo también de miembros no ordenados. Y con el pasar de los años, sin embargo, el término latino clérigos llegó a ser la designación para la persona ordenada, ¿ok? El resto de la gente fiel se le llamaba que el laicado. Estos son los laicos, de la palabra griega laos o laicos, que quiere decir pueblo, el pueblo de Dios. Y cuando Pedro escribió los versículos 2 y 3 e instruyó a los ancianos a que sean pastores de la gente, les dijo que no ejercieran señorío sobre aquellos que habían sido confiados a su cuidado. Un señor es uno que trata a los demás como pertenencia de él, porque le pertenecen, tiene autoridad sobre ellos, ¿ok? Pero el término griego que Pedro empleó para describir a quienes habían sido confiados a los ancianos ahora funciona como rótulo para los clérigos, ¿ok? Ellos son ¿qué? Los que pastorean, los que cuidan el rebaño, los que apacientan el rebaño. Pero veamos las funciones que deben de tener o cómo deben de funcionar los ancianos, porque ellos tienen que saber que van a dar cuentas. ¿Ve? Los ancianos, los pastores, los líderes dentro de una iglesia van a dar cuenta de esa grey, van a dar cuenta de esas ovejas. Amén. Y en la versión que tenemos acá, el versículo 4 de la nueva traducción, de la nueva versión internacional, dice: así cuando aparezca el jefe de los pastores, ustedes recibirán la corona de gloria que nunca se marchitará. Me encanta esa versión, porque acá dice: así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Es lo mismo, que no se marchitará y que es eterno, es prácticamente lo mismo. Acá dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Incorruptible quiere decir más o menos lo mismo, no se marchita. Algo que no se marchita no muere, ¿ok? Tiene eternidad. Entonces los pastores nunca deben de olvidar que son directamente responsables ante Jesús, quien lleva el título de jefe de los pastores. ¿Quién es tu jefe cuando eres pastor, cuando eres anciano? El Señor Jesús mismo es tu jefe. Impresionante. A mí me han escrito cartas anónimas en esta iglesia, claro está, después de predicar la palabra del Señor, y me han hecho preguntas que usted no se puede imaginar, porque quieren rebatir lo que estamos enseñando a través de las escrituras, y me dicen: pregúntale a tu jefe. Y la verdad que no se equivocan, porque él es mi jefe. Amén. Cuando me mandan todas esas cartas anónimas y me dicen que le pregunte a mi jefe, él es mi jefe y él es el que me da la palabra para enseñarla y para predicarla. Entonces los pastores deben de recordar que la iglesia le pertenece a Jesús, aun cuando ellos amen y sirvan fielmente al pueblo de Dios. Los pastores tienen que recordar que esto es propiedad del Señor.
Y deben reconocer que están al servicio del pastor maestro, porque él es el pastor maestro, a quien sirven hasta que él regrese. Mire, a mí me impresiona que muchos pastores se retiran. Ya, acabé. Oiga, en Cristo no hay retiro. Usted ha sido llamado por Dios para ejercer un ministerio o para ser pastor o diácono o anciano. Usted no tiene retiro. Pero lo tremendo es que dentro de la iglesia la gente se retiran cuando ellos quieren. Cuando le da una rabieta con alguien, cuando se cansan de que los estrujen y los pisoteen, entonces imagínense, ya, esto lo voy a dejar y yo no sigo en esto. A Cristo lo escupieron, le arrancaron las barbas, lo azotaron, lo crucificaron y él no dijo: aquí está mi renuncia, yo esto lo dejo, yo esto no lo sigo, este llamado no es para mí. No, Jesús no tenía retiro. Aunque muchos prediquen que en el huerto de Getsemaní Jesús intentó retirarse, no. Jesús dijo: hágase tu voluntad. Si es posible, pasa la copa, pero que siempre se haga tu voluntad. Amén. Eso es bien importante. Como pastores subordinados de Jesús, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los ancianos? Guían a sus ovejas a pasto verde de su palabra y los alimentan ¿con qué? Con comida espiritual. Óigame, si usted es líder, si usted es obrero, si usted es diácono, aunque los diáconos están para servir las mesas, y yo estoy ampliando esto porque yo quiero que veamos que somos todos uno en el Señor y que tenemos un trabajo compartido. Amén. Que hay que hacerlo. Amén. Como líder, como diácono, como líder en un ministerio, tenemos un trabajo que compartido. ¿Y cuál es nuestra función? Alimentar con comida espiritual. Yo predico y enseño, y Robert canta y adora y alimenta al pueblo en cántico y en adoración. Esto es un asunto serio cuando nosotros le pertenecemos al Señor. Y tenemos que recordar, y esto lo voy a decir, hay que tener respeto para cada hombre y mujer que Dios pone en un ministerio y que Dios lo llama a servirle. ¿Ok? Eso es bien importante. Este es el único lugar del Nuevo Testamento en que aparece la expresión jefe de los pastores. Y es cierto que Pedro se refiere a Jesús como que pastor y supervisor de ¿qué? De su alma. Mírenlo en el capítulo 2 con el versículo 25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eso es lo mismo que decir pastor y supervisor de vuestras almas. Y que el escritor de Hebreos en Hebreos 13:20 escribió lo siguiente. En Hebreos 13:20, vaya un poquito para atrás, ok, apenas al final de el libro de Hebreos, dice lo siguiente: y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué es Él el gran pastor? Por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros que sirve al Señor como pastor, como anciano, como diácono, como líder de un ministerio, lo estamos haciendo bajo la cobertura de ese pacto de sangre. Y ese pacto de sangre es el que nos da la autoridad. ¿Para qué? Para ministrar la verdad de Dios. Amén. Entonces, es cierto que él se refiere de esta manera: pastor y supervisor de ¿qué? De sus almas. Porque todos los que están en una posición así están ¿qué? A cargo de las almas. Pero el Señor es el obispo de las almas. Pero en este versículo que nosotros acabamos de leer, el 4 de Primera de Pedro capítulo 5, Pedro les dice a los lectores que este jefe de los pastores va a regresar un día. Mi amor, mi iglesia, mi amada, yo tengo que decirte que Él regresa pronto.
Él regresa pronto. Todo lo que estamos viendo alrededor del mundo ahora y todo el movimiento está indicando que el Señor regresa pronto. Y cuando llegue ese día, Jesús traerá su recompensa consigo. Mire lo que dice el capítulo 22 y el versículo 12. Capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis. Mire lo que dice allí, porque esto está al terminarse. Capítulo 22, versículo 12 dice lo siguiente: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno de los líderes, cada uno de los obreros, cada uno de los diáconos, cada uno de los ancianos, cada uno de los pastores, cada uno de los miembros de la iglesia va a recibir recompensa del Señor de acuerdo a nuestras obras. Y lo tremendo es que el Señor conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. Mire, yo ayer terminé de enseñar el libro de Apocalipsis acá. Y yo le estoy diciendo a usted quizás no ha estado en ese estudio, pero los estudiantes que han estado aquí tomando eso saben que lo que estamos hablando de que el Señor viene pronto está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque todo lo que está pasando en este momento indica que el Señor viene pronto. Amén. Todo el movimiento islámico, toda la matazón, toda la persecución, todos los mártires, todo este pacto que está prácticamente por aprobarse completamente entre Estados Unidos e Irán. Mire, esto es la preparación. Bomba atómica tenemos ya mismo y van a desaparecer naciones enteras cuando esto empiece a correr el tiempo de la gran tribulación. Entonces va a acabar pronto. Aquí no hay muchos años por delante. Hay pocos años por delante. Amén. Tenemos que estar preparados con eso. Porque cuando Jesús venga, los pastores subordinados recibirán de él su premio, a saber, una corona de gloria que no se marchita, dice la palabra aquí. Ellos aceptarán este trofeo como reconocimiento por las labores de amor que han hecho a favor de ¿quién? A favor de la iglesia, a favor de los miembros de la iglesia. Mire lo que dice, que suyo de cada uno es la corona de gloria que nunca se marchitará. Mire lo que dice Primera de Corintios. Amén. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Primera de Corintios 9, 25. Y veamos lo que dice la Escritura allí. Dice lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En el mundo la gente lucha y está en competencia por recibir ¿qué? Honores y reconocimiento. Y mire, no piense que eso está muy lejos de la iglesia, porque en la iglesia también hay quien está tratando de recibir conocimientos y reconocimientos y de coronas y de todo. Pero eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Y nosotros no debemos estar pendientes de ¿qué? De coronas corruptibles. La corona que el Señor nos ha prometido es incorruptible. No se daña, no se contamina, no se mezcla, no se echa a perder, no se marchita. Es incorruptible. Y seamos ancianos, jóvenes, adultos o niños, tenemos que entender esta verdad y tenemos que esperar tener una corona incorruptible. Pero eso conlleva un precio, eso conlleva vivir para Cristo, consagrar nuestra vida todos los días de nuestra vida, saber discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué nos conviene y qué no nos conviene, qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. Que las intenciones de nuestro corazón y nuestra vida estén alineadas con la verdad de Dios. Mire, yo pienso, el rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina. ¿Usted se imagina cuánta gente y cuántas familias van a ver miembros de su familia volando en los cielos y ellos acá abajo mirando y diciendo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se están yendo? Se están yendo.
¿Por qué? Porque el tiempo se va acercando. Y cuando llegue esa hora, nadie va a poder decir, espérate, yo me quiero ir, yo. No, ya se acabó el tiempo. Veremos a quienes, a los santos, a los que están viviendo consagrados en cuerpo, alma y espíritu para el Señor. Por eso es tan importante que los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, los obreros de la casa del Señor cuiden a la familia del Señor, cuiden a los miembros de la iglesia y los mismos miembros cuiden a otros miembros para que nadie se quede. Para que nadie se quede, porque va a ser triste ver que unos se van y otros se quedan. Entonces, esa corona dice aquí que no se marchitará. Y la palabra griega marchitará tiene que ver con la flor de ¿qué? De la amaranta, que no pierde su belleza y que por ello simboliza ¿qué? La inmortalidad. Esa flor como que no se marchita y siempre permanece así, con esa belleza y no, como que no se marchita. Eso es como un símbolo de ¿qué? De la inmortalidad. En la antigüedad, manos hábiles formaban que una corona con estas flores y dicha corona era entonces entregada al vencedor en ¿qué? En una competencia como muestra de ¿qué? Como muestra de su gloria. Eso era lo que le daban. Al final, mire, eso, aunque parece que no se marchite, es natural y es de la tierra. Porque la corona que nosotros nos van a dar no es de la tierra, es celestial, es eterna y no se marchita, es incorruptible. Hermanos, corramos la carrera como el que quiere alcanzar eso. Tenemos que enseñarle esto a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los viejos también, a los ancianos. Hay que correr la carrera como el que no quiere perder esa corona incorruptible que el Señor nos va a dar. Mire, el apóstol Pablo fue un ejemplo de esto, porque al final de su carrera misionera, cuando estaba en la cárcel romana, Pablo dijo estas palabras, están registradas en 2 de Timoteo 4:8, dice, me espera una corona de justicia que el Señor, el justo juez, me entregará ese día. Mire, Pablo sabía qué era lo que estaba haciendo. Él sabía para dónde él iba. Él sabía que él iba para arriba y no para abajo. Él sabía que no se quedaba. Eso es importante. Mire, usted tiene que cuidarse a sí mismo, porque alrededor suyo van a haber influencias, pero a todo dar. ¿Quiere que le diga? Yo fui a Puerto Rico. Harán 3 semanas atrás. ¿Usted sabe qué? Impresionante. La gente hablando palabras y cosas y una forma de hablar alrededor mío. Pero así groseras, esas palabras groseras y esto y lo otro. Y de momento, yo confieso porque esta es la verdad, los seres humanos somos así. De momento me estoy secando el cabello y no sé qué fue lo que pasó con el cepillo. Y acá en mi cerebro apareció una palabra de esa. Y yo dije, ¿pero qué es esto? En el nombre de Jesús reprendo y ato esta influencia, porque yo soy del cielo. Mi mente está purificada por la sangre de Cristo y esas groserías no pueden entrar en mí. Y yo tengo que permanecer alerta 24/7 cada segundo, para que cada palabra, cada cosa que la gente dice alrededor mío no me influencien ni me saquen de donde yo debo de estar. Porque mire, toda esa gente, si no reciben a Cristo, se quedan. Pero yo quiero ir para arriba. Yo me quiero ir con el Señor. Yo no quiero ver a mi marido, a mis hijos, a todo el mundo irse y yo quedarme acá. Hay que cuidarse. No importa con quién usted sea familia, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de escuela, lo que sean. Usted tiene que cuidar de lo que esa gente habla, que no le penetre a usted, porque ¿sabe qué? Lo malo se pega más rápido que lo bueno. Y aunque usted no lo crea, esas influencias se le meten a usted en su cabeza. Mire, yo tuve que reprender.
Dije, bendito sea el Padre Celestial que me dio este secador de pelo para secarme. Aunque te caigas, aunque el pelo no me salga como yo lo quiero. Bendito sea. Gracias, Señor, por el secador de pelo. Porque acá en el cerebro, una grosería. Y dije, espérate, ¿cómo tú colaste aquí? Yo no soy propiedad tuya. ¿Cómo que tú te vas a colar en mi cerebro? ¿Qué te pasa? Hay que reprender al enemigo. Hay que reprender los pensamientos que el enemigo quiere poner en su cabeza. Usted es de arriba, usted pertenece al cielo, usted ha sido lavado con la sangre del Cordero. Usted no se puede dejar que contaminar de nada. Fuera contaminación en el nombre de Jesús, fuera influencia. Mire, aquello que me va a influenciar o que me va a contaminar, prefiero dejarlo. Hasta aquí llegué contigo, mi amor, fuera. Esa es la verdad. Porque estamos en riesgo de ¿qué? De perder la corona incorruptible que el Señor nos ha prometido. Amén. Eso es sumamente importante, hermanos. Mire, Santiago también menciona que la persona que persevera en la prueba, oiga lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Vaya para allí para que lo vea, porque es importante que nosotros veamos esto, porque a veces cuando nos lo dicen nada más y no lo miramos con nuestros ojos, como que no lo creemos, pero hay que creer la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, el diablo está todos los días en todas las esquinas y de todas formas tratando de ¿qué? De tentarnos. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. Pero cuando nosotros resistimos la tentación y resistimos esa prueba, vamos a recibir, dice Santiago, que la corona de la vida. Yo la verdad es que no me quiero ir para el infierno con el diablo y sus demonios, porque allá todo el mundo va a arder en fuego y azufre, y aquello va a ser un tormento por la eternidad. Pero en el cielo, con el Señor, tendremos vida y vida eterna, y gozaremos de ¿qué? De su presencia. Esa es la corona de la vida. La presencia eterna del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 2. Vaya Apocalipsis 2 conmigo. Versículo 10. Que yo quiero que usted vea esto bien clarito, bien clarito. Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Aquí hay que luchar, aquí hay que pelear. Ninguna influencia, ninguna cosa puede venir a dominar tu mente, a cambiar tu forma de ser, a cambiar tus principios en Cristo Jesús. Tú tienes una corona de vida, una corona incorruptible prometida por Dios. No puedes desechar eso, porque cuando tú no peleas, cuando tú no luchas, corres el riesgo de perder la vida eterna. Amén. Eso es importante, hermano. Es conmovedor el contraste entre ¿qué? Mire esa corona que está allí. ¿De qué? Esa corona es de espina. Esa fue la corona que Cristo llevó sobre su cabeza para darte a ti ¿cuál? Una corona de vida. Es un contraste tremendo entre la corona de espinas que Jesús llevó y la corona inmarcesible de gloria que Él le da a su pueblo. Jesús quiso poder tener esa corona que era la que tú y yo nos merecíamos para darte a ti una corona de gloria. Wow. Tremendo. Tremendo. Marcos 15, 17. Marcos 15, 17, porque tenemos que ver eso. Mírenlo. Marcos 15, 17 dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron
le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Wow, qué tremendo. Es lo que dice Juan en el capítulo 19. Juan, un poquito más adelante. Vaya a Juan capítulo 19 para que vea esto. Juan 19, los versículos 2 y 5. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y el versículo 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. No había delito en él, mas él tomó tu lugar y mi lugar. Los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, los obreros, los miembros de la iglesia, tenemos que impartir esta verdad para que los niños desde los 2, 3 años que están en la escuela dominical sepan qué fue lo que Cristo hizo por ellos. Para que no se dejen envolver por el mundo, para que no se dejen envolver por las influencias de este mundo. Todo lo que nosotros estamos viendo allá afuera ahora, matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, eso es diabólico. Diabólico. Eso es una estrategia del diablo para destruir lo más precioso que Dios hizo. ¿Qué es lo más precioso que Dios hizo? A ti. A ti. Tú mujer, tú hombre, tú eres lo más precioso que Dios hizo. Y el enemigo quiere destruir la creación especial de Dios. ¿Cómo es que van a decir que Dios se equivocó? Dios hizo un poco de mujeres derechas. Sí, porque afuera ya dicen, no, she's straight, es derecha. Y va a ser un poco mujeres que son un garabato. No, she's gay. ¿Cómo? Dios no hace cosas imperfectas. Dios hace las cosas perfectas. Cuando Él hace una mujer es una mujer y cuando hace un hombre es un hombre. Punto y se acabó. Ahí no hay cuento. Pero todas esas cosas son ¿qué? Engaños del enemigo. Para que perdamos ¿qué? La corona de vida. Amén. La corona de vida. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y nosotros tenemos que pararnos firme en contra de todo eso que se levanta así. Amén. Jesús cargó con la corona, óigame bien, de la humillación para que nosotros podamos llevar la guirnalda de la gloria. ¡Ja! Qué tremendo es eso. Una corona de humillación para que nosotros llevemos una corona de gloria. En suma, la víctima se transformó en el vencedor que comparte su victoria ¿con quién? Con sus seguidores. Porque fue la víctima de aquello, pero terminó vencedor para darnos la victoria ¿a quién? A ti y a mí. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que parar firmes en quienes somos en Cristo Jesús y no permitir que nadie nos contamine, que nadie nos traiga mezcla en nuestra vida. Somos lo que Dios nos creó. Yo soy una mujer, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres una mujer, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres una mujer, tú eres un hombre. Tú eres lo que Dios te hizo, no lo que el mundo dice, no lo que el enemigo quiera poner en tu pensamiento. ¿No vio cómo se coló esa grosería en la mente de la pastora con el bendito blower? Bendito es, el Señor me hizo la provisión. Pero la influencia alrededor de uno y comienzan a colarse esas cosas en el cerebro. Y usted tiene que prohibirle a esas cosas que entren en su cerebro, que entren en sus sentimientos, en sus emociones. Tiene que prohibírselo. Y autoridad hay en el nombre de Jesús. Cuando hacemos uso de la autoridad que Cristo nos ha dado, no perdemos nuestra corona inmarcesible.
sino que vamos asegurando nuestra corona. Amén. Y aunque la traducción de corona gloriosa es aceptable en términos gramaticales, la estructura de la oración en el original enfatiza la palabra gloria. Porque en realidad, ¿qué es esa corona? Esa corona es la gloria del Señor, la gloria de Jesús que viene a ser tu recompensa. ¿Usted se puede imaginar la gloria de Jesús? Mire, no tenemos palabras para describir la gloria de Jesús. No tenemos palabras para describir eso, porque no hay vocablo aquí abajo que pueda dar la esencia total y absoluta de la gloria de Dios. Y dice, cuando vamos gramaticalmente a estudiar esto, el énfasis está en la gloria, no en la corona. Es como que es un símbolo de que esa corona es un símbolo, pero un símbolo para presentar que la gloria de Dios que está reservada para ti. Amén. En el contexto más amplio, esta palabra es ¿qué? Prominente, gloria. Ya que Pedro menciona que Él es uno de los que va a tener parte en la gloria que se ha de manifestar. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Cuando el Señor levante a su iglesia, la va a cubrir ¿con qué? Con su gloria. ¡Wow! Cuando te cubran con su gloria, quiere decir que, mira, no se va a poder descifrar dónde empiezas tú y dónde termina la gloria del Señor que está sobre ti. Oh my God. Y muchos aquí abajo que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasa? Es tanta la influencia del mundo que estamos dejando de un lado ¿qué? Ese hecho, porque es un hecho, porque es una promesa del Señor. Es un hecho que cuando tú asciendas a los cielos y estés en la presencia del Señor, será totalmente indescifrable y no se va a poder determinar quién eres tú y quién es la gloria, porque es que la gloria estará en ti, te cubrirá de tal manera que se convertirá en la esencia de tu ser, porque esa es la esencia de Jesús. Esa es la esencia de Jesús, su gloria. Pedro declara que Dios nos llama a su gloria eterna. Lo vamos a ver en el versículo 10 ahorita. Si quieren, mírenlo ahora mismo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! ¿Quién te perfecciona? ¿Quién te afirma? ¿Quién te fortalece? ¿Quién te establece? Es Dios. Mira, cuando vienen las tentaciones y cuando vienen esas influencias y cuando viene todo eso del mundo, nosotros no tenemos que parar firme y decir, el que me perfecciona, el que me afirma, el que me fortalece y el que me ha establecido en la persona que soy en Cristo, y soy diferente porque no soy del montón, soy un escogido, soy un lavado por la sangre de Cristo. Ese es Él el que me ha establecido, ese es Él el que me ha perfeccionado, es Él el que me fortalece. Por lo tanto, me puedo parar de frente a cualquier tentación y decirle fuera, en el nombre de Jesús no te recibo, ni palabra, ni influencia, ni sentimientos, ni emociones, ni nada. Lo destruyo, lo derribo, lo arruino, porque yo no soy eso que el mundo quiere que yo sea. Yo no soy eso. Soy una hija del Altísimo. Óigame, cuando del cielo miran, lo que ven acá es una hija del Altísimo. ¿Usted sabe qué? Que en el cielo hay millares de ángeles. Que cuando ven que una hija del Altísimo se para
todo alrededor de ella tiene que temblar. Porque esos ángeles, con una sola palabra del Señor, que Él diga, desciendan, no hay quien te toque. No hay quien te toque. Pero ¿sabes qué? No tienes que esperar ángeles. Porque ¿sabes qué? Si tú estás parada firme en que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, la sangre de Cristo en tu vida, sobre tu vida y a través de tu vida hace que todo a tu alrededor tiemble. Y el mundo y el Señor de este mundo y todos los demonios que están aquí abajo puedan entender que no te pueden tocar. Por eso es tan importante la oración de los justos. Porque dice la palabra en Santiago que la oración del justo puede mucho. ¿Te imaginas el poder de la sangre de Cristo cubriéndote? Estando en ti y sobre ti. Y arriba de eso súmale la oración de los justos y de los santos. ¡Ay! Diablo, huye. Demonio, huye. ¿Ven por qué es tan importante los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes, los obreros en la iglesia? Porque todos debemos de saber quiénes somos y qué es lo que estamos cuidando. ¿Qué es lo que estamos cuidando? Ahora hay una parte bien importante aquí que vamos a entrar en ella. Señor del cielo, el tiempo ha volado. Vamos a los versículos 5 y hasta el 7. Ok. Y vamos a leer ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, de los versículos 5 al 7. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Una vez más, Pedro, ¿qué hace? Emite una serie de instrucciones y exhortaciones, que ya lo ha hecho anteriormente en esta epístola. Y en el versículo 1 se dirige ¿a quién? A los ancianos. En el versículo 5 se dirige a los jóvenes. Y en el versículo 6 hasta el 9 a todos los lectores. Pero en el 5 es a los jóvenes. Al concluir su epístola, el apóstol instruye primero a los ancianos y luego a la generación siguiente. ¿Quién es la generación siguiente? Los jóvenes. Los jóvenes. Dios tiene una palabra específica a través de Pedro en esta epístola. ¿Y de qué habla? De sumisión, de someterse. No hay nada como la sumisión delante de Dios. No hay nada como la obediencia delante de Dios. Lo que más agrada a Dios es la sumisión y la obediencia. Eso es lo que más agrada a Dios. Y Pedro se vuelve a los jóvenes y usa la expresión a sí mismo. A sí mismo. En la epístola de Pedro esta frase puede no significar más que el escritor está haciendo una transición en su consideración. Pero la frase es más o menos el equivalente del adverbio conectivo que dice también. Dice también ustedes jóvenes, sométanse. Cuando una persona se somete, ¿qué es lo que hace? Obedece. Obedece. Por consiguiente, Pedro instruye a los ancianos ¿a qué? A demostrar su disposición ¿a qué? A servir y a ser modelo para los creyentes. Por eso es tan importante que nosotros como adultos, como ancianos, como pastores, como ancianos, como diáconos, como líderes, como obreros, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros seamos modelos de creyentes. Porque la cuestión es esta.
que Pedro les dice a los jóvenes que se sometan a los que son mayores que ellos. Mire, esto es un orden de Dios. Esto es un orden de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Y con el hombre y la mujer, ¿qué creó? Creó la familia. ¿Ah? Entonces, cuando ese hombre y esa mujer se casan y tienen hijos, esos hijos están llamados ¿a qué? A la obediencia, a la sumisión. Ese es el primer modelo de Dios. Ese es el modelo de la iglesia también. Porque Dios el Padre espera que nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que somos como iglesia, hijos, debemos de ¿qué? De obedecer, de someternos. De someternos. Mire, eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos aquí hablando? Porque mucha gente le quieren dar 3 vueltas a esto y mucha gente dice, ¿está Pedro considerando aquí primeramente el oficio de anciano y luego un oficio ocupado específicamente por jóvenes? No, él no está hablando de eso. Él no está diciendo nada de eso. Él no menciona nada de oficio de los jóvenes ni nada. Dice, ustedes jóvenes sométanse a los mayores, sométanse a los ancianos. Los hijos se tienen que someter a su papá y a su mamá. Los miembros de la iglesia se tienen que someter ¿a quién? A los líderes, a los diáconos, a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Se tienen que someter. ¿Por qué? Porque tienen una autoridad dada por Dios. Es Dios el que establece. Como Dios establece una mamá y un papá en casa y hay que obedecer, así mismo en la iglesia hay que obedecer. Hay que sujetarse. Lo dice Dios. Pero es bien fácil para los hijos en casa retar a mamá y a papá. Y es bien fácil para los miembros del cuerpo de Cristo retar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia también. A los líderes, a los obreros. Miren, hay gente que dice, ven a la iglesia. Hermano, por favor, corre, se sienta hacia allá. No. Me he sentado siempre en este lugar. ¿Por qué? ¿Quién es usted para decirme a mí que me sienta aquí o me siente allá? Si me lo dice la pastora, me lo dice el pastor, ok. Hello. Desobediente, cabezón, terco. Oveja. Que las ovejas son tercas. Si te lo dice un obrero, te lo dice un líder, te lo dice un anciano, un diácono, obedece. Porque es una autoridad que viene del jefe de los pastores, que ha designado y que ha puesto. En el hogar es lo mismo. Dios ha dado autoridad al hombre como cabeza del hogar. Dios ha dado autoridad a la madre como la que tiene la responsabilidad de enseñar y dirigir también. Y darle cuenta a su cabeza. Hay un orden. Dios tiene un orden en todas las cosas. Dios tiene un orden que no se puede ¿qué? Quebrantar. Ahora es cierto que en la iglesia antigua los jóvenes cumplían ciertas tareas en los oficios. Oiga, en lo que trabajaban los jóvenes en la iglesia antes. Tenían tareas en los oficios de ¿qué? De sepelio. ¿Sabe lo que es un sepelio? Cuando enterraban a la gente, los jóvenes tenían algo que ellos tenían que hacer. Lo que dice Hechos 5:6. Hechos 5:6. Wow. Hechos 5:6. Aleluya. Aleluya. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Qué les tocaba a los jóvenes hacer cuando se moría alguien? Tenían que recoger el muerto, envolverlo y sepultarlo. Dígale a uno de nuestros jóvenes aquí que haga eso ahora. Hello. Tremenda tarea. Eso era parte de lo que tenían que hacer. Mire el versículo 10 lo que dice. Ahí mismo dice. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. ¿Entraron quiénes? Los jóvenes. ¿Usted se imagina algún joven diciéndole a los apóstoles, no, ¿quién yo?
envolver ese muerto, cargarlo y enterrarlo. No, pero si esa era la tarea que tenían y eso era lo que los apóstoles le estaban diciendo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Someterse. Tenían que ¿qué? Que obedecer. Eso era lo que tenían que hacer. Y Pablo instruye también a Timoteo para que trate a los jóvenes como ¿qué? Como hermanos. Amén. Mire, hay que romper algo en la iglesia. La gente adulta como que no se le atreve a acercar a un muchacho, una muchacha, un joven en la iglesia. Eso hay que romperlo, porque ellos están allá afuera debajo de muchas influencias y el diablo los quiere atrapar de alguna manera. Usted lo tiene que tratar como hermano y usted se le tiene que acercar. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Ah? Karen a veces está así tiesecita y yo voy y la abrazo y la beso. Y está tiesa. Estoy usando a ella porque está aquí, oye. Pero nosotros tenemos que hacer eso como iglesia. Amén. Porque tenemos que tratarlos como hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese sentido de pertenencia. Tú perteneces aquí, tú eres hija de esta casa. Aquí estamos velando por ti y nos vamos a pelear con el diablo por ti y te vamos a proteger y vamos a estar en oración y en intercesión y vamos a estar. ¿Y qué es lo que pasa? Esa es la cuestión. ¿Ah? Mucha gente quiere dejarle esa tarea nada más que a los pastores. Y alguna gente se quejan y dicen, no, eso le toca a los pastores nada más. No, cada líder, cada obrero, cada miembro de la iglesia tiene que tratar ¿a qué? A los jóvenes como hermanos. Amén. Lo dice la palabra. Amén. Eso es importante. ¿Ok? Y a Tito también se le habla para que los anime ¿a qué? A ser sobrios. Se le anima a los jóvenes a ser ¿qué? Sobrios. Tito 2:6. Quiero ver cómo dice eso. ¿Ok? Quiero ver cómo dice eso en la nueva traducción. Amén. Porque en la nueva traducción debe de sonar bien, bien, bien. Vamos a ver. Timoteo, Tito. Después de Timoteo, Tito 2:6. Miren lo que dice. Del mismo modo, animan a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Quiere decir que a los jóvenes hay que animarlos a vivir sabiamente. ¿Qué quiere decir sabiamente? Sabiamente quiere decir ¿con qué? Con sabiduría, con conocimiento. Cuando tú tienes sabiduría, esa sabiduría, ¿de dónde viene? Proverbios dice que la sabiduría y el conocimiento vienen de Dios. ¿Cómo van tú a animar a los jóvenes a que vivan con sabiduría? ¿De dónde van a sacar la sabiduría? De la palabra de Dios, de la relación con Dios. Los jóvenes van a sacar ¿qué? Sabiduría. Ese es el trabajo de nosotros, como pastores, como ancianos, como líderes, como obreros, como miembros de la iglesia, a poder animar a los jóvenes a que vivan con sabiduría. Yo sé que a muchos jóvenes no les gusta que vengan y le digan, mira mi amor, esa juntillita que tú tienes, esa amistad que tú tienes, eso no te conviene, mi amor. Tú tienes que usar sabiduría, tú tienes que mirar y discernir esto de parte de Dios, si esta amistad te conviene o no te conviene, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Usa la sabiduría de Dios. Pedro está hablando bien profundo aquí. Pedro está hablando bien profundo aquí. A los ancianos, a los pastores, a los obreros, a los líderes, a la iglesia entera, a todos estos que están leyendo esta epístola, él les está hablando. Y les está hablando ¿con qué? Con sabiduría. ¿Para que qué? Para que puedan animar a los jóvenes. Hay que animar a los jóvenes, hermanos. No podemos dejar que el diablo se los trague. Porque en definitiva eso es lo que él quiere. Que ellos pierdan la corona de la vida. Tremendo. Tremendo lo que está diciendo el apóstol aquí. Gloria a Dios. Mire, el enemigo está tan bravo que él quiere sacarme de la página donde estoy. Pero no puede, está vencido. Está vencido por la sangre del Cordero, está vencido. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ok, entonces vamos a seguir leyendo aquí lo que el Señor quiere que compartamos. Amén. Venga, mijo, acérquese. Ok, hablamos de sumisión. Ok.
si tenemos en cuenta, ¿ok?, lo que Pedro está diciendo, hay una gran responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos que cumplir. Amén. Cuando consideramos este versículo, nosotros vemos que claras líneas de qué, de sumisión. Claras líneas. Ustedes jóvenes, sométanse a qué, a los mayores. El trasfondo cultural allí es evidente, porque en esa cultura los jóvenes se tienen que someter a los mayores. Está hablando ¿a quién? Al pueblo israelita y a todos esos pueblos de esa área. ¿Ah? Le está hablando a los creyentes, a los que han recibido a Cristo. El escritor judío del primer siglo, Filón, observa que la secta denominada los esenios separaban a los hombres mayores ¿de qué? De los jóvenes. Pero en este caso, Pedro está hablando de que los jóvenes y los mayores deben de estar ¿qué? Juntos. ¿Y deben de qué? De ser enseñados, deben de ser discipulados. ¿Ah? ¿Por quién? Por los mayores. Amén. Dado que Pedro no menciona ningún oficio específico para los jóvenes en ese versículo 5, aunque ya vimos que en Hechos capítulo 5 sí había un oficio para los jóvenes, lo que él está hablando es acerca de la responsabilidad de obedecer a Dios, de impartir la palabra y de cuidar a aquellos que son creyentes. Amén. Pablo también habla de esto mismo y confirma que los hombres mayores, la gente mayor en la iglesia, debe de ¿qué? Estar pendiente del cuidado de los que son más jóvenes en la iglesia. Y Pedro enseña que en la iglesia los ancianos están llamados a ocupar ¿qué? Posiciones de liderazgo, exhortar a ¿qué? A los hombres, a los jóvenes, a las mujeres, a todos ¿a qué? A someterse. Amén. A someterse primeramente ¿a qué? A la verdad de Dios. Porque al someternos a la verdad de Dios nos estamos sometiendo al jefe de los pastores. Amén. Y él insta también a estos jóvenes a mostrar que respeto y deferencia por los que son de edad más avanzada. Y la implicación es que ellos aprendan así obediencia y humildad. ¿De quiénes? De sus mayores. De sus mayores, que los jóvenes tienen que aprender ¿qué? Tienen que aprender humildad y obediencia. Eso es lo que él pretende con esta exhortación. Y que al mismo tiempo se capaciten para tomar posiciones de liderazgo en la iglesia y en la comunidad. Porque la próxima generación será la que tomará nuestro lugar. Amén. Cada joven tiene que estarse preparando. ¿Para qué? Para servir al Señor en el lugar donde Dios ha puesto líderes y obreros. Y muchos jóvenes en estos tiempos dicen: yo no tengo llamado, yo no tengo don, yo no tengo. Mentira del diablo. La palabra dice que cada uno tiene al menos un don que Dios le ha dado. Entonces no podemos decir: es que yo no. No, eso no es así. ¿Ok? Entonces, la palabra humildad, Dios santo, humildad, aparece aquí. Miren qué tremendo, como habla Pedro. Vaya yo otra vez conmigo a ese versículo. Capítulo 5, no se me pierda. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humildad. Tanto para la congregación o para la generación mayor como para los más jóvenes, la humildad debe de ser el sello de ¿qué? De la vida cristiana. La humildad. La humildad le va a mostrar a la gente si tú eres cristiano o no eres cristiano. Y Pedro le escribe: revístanse en todos de humildad en su trato mutuo. Quiere decir que nosotros tenemos que ser humildes unos con los otros. Mire, cuando hablamos de una familia, tenemos que ser humildes. El esposo con la esposa con el esposo, los hijos con la madre, los hijos con el padre. En la iglesia, en la iglesia los miembros con quienes, con aquellos líderes que están llevando, ¿verdad?, la responsabilidad de cuidar. Los obreros, los ancianos, los diáconos, los pastores.
Eso es importante. Ahora, él dice, revístanse en todos ¿de qué? De humildad en su trato mutuo. ¿Quiere decir eso que solamente esto es para los líderes? No, entre miembros. Usted con otro hermano de la iglesia tiene que estar revestido de humildad en su trato. Yo no voy a tratar a nadie con aspereza. Usted como miembro de la iglesia no puede tratar a nadie con aspereza. No lo puede tratar con grosería. Usted lo tiene que tratar ¿con qué? Con humildad. Ahora, ¿es esta palabra todos restrictiva o inclusiva? Es inclusiva. Dice todos. En el sentido restrictivo se aplica ¿a quién? A los jóvenes. De modo que los versículos 5a y b conforman ¿qué? Una unidad. Pero esta combinación deja el resto de la oración gramáticamente desconectada de la gente que la precede. La mayoría de los traductores, por consiguiente, han optado por el significado que inclusivo, todos, dice, todos revístanse de humildad. De humildad, revístanse en todos de humildad en su trato. ¿Sabe que el griego da una descripción interesante de esta acción de revestirse de humildad? La palabra vestir o revestir significa, oiga bien, atarse una prenda de ropa. Quiere decir que tú te vas a atar a ti mismo la humildad. ¿La humildad de quién? La humildad de Cristo. Ser humano más humilde que Cristo no lo ha habido sobre la faz de la tierra. Y tú y yo tenemos que aprender de Cristo. Y tú y yo tenemos que ser humildes. ¿Sabe que los esclavos acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para distinguirse de qué? De los hombres libres. ¿Saben por qué? Porque eso significaba que ellos estaban en sumisión y en humillación y le pertenecían a un dueño. La sugerencia es que los cristianos deben atar a su conducta la humildad de modo que se los pueda reconocer. Se podía saber quién era un esclavo porque tenía un delantal blanco. A nosotros nos deberían de reconocer. ¿Por qué? Por la humildad. Pero hay tantos cristianos orgullosos, majaderos, que cuando usted los ve, usted no sabe si son cristianos o no son cristianos, porque son como los del montón. Entonces nosotros tenemos que impartir toda esta verdad de Dios en nuestra familia y en la iglesia. Todos tenemos que estar revestidos ¿de qué? De humildad. Pedro exhorta a los lectores a atar la humildad a su persona una vez y para siempre. Y en otras palabras, permanece con ellos por el resto ¿de qué? De sus vidas. La humildad tiene que permanecer contigo por siempre. ¿Qué es la humildad? Jesús invita a sus seguidores a aprender de él humildad. Eso es lo que dijo Jesús. Invita a todos los que están cansados y cargados a venir a él y a aprender de él. Porque él dice, soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El Señor dice que él es manso y humilde de corazón. La humildad se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos, como dice Filipenses 2:3. La humildad es una de las virtudes cristianas junto con la compasión, la amabilidad, la bondad y la paciencia, como dice Colosenses 3:12. La Escritura también advierte en contra ¿de qué? De la falsa humildad, que tiene apariencia ¿de qué? De sabiduría y que demuestra su inutilidad en un despliegue ¿de qué? De adoración autoimpuesta. Colosenses 2, versículos 18 y 23. Mírenlo para que vea, porque esto es falso, ¿no? Colosenses 2, 18 y 23. Tenemos que aprender. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia carne, ¿qué? Su propia mente carnal. Hay gente que muestran apariencia de humildad, pero es porque están hinchados para hacerle creer a otros, porque están en competencia, porque están buscando por su propio esfuerzo ser algo que en realidad no lo son. Mire lo que dice el versículo 23.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne. ¿Por qué? Porque tú querrás aparentar ser humilde, pero eso no tiene poder para poder lidiar con los apetitos pecaminosos de tu carne. No te llevan a victoria. Solamente el poder del Espíritu Santo, solamente la verdadera humildad, que es la de Cristo, es la que te va a llevar a vencer todos los apetitos de tu carne, que el enemigo quiere tirarte a ti para arrastrarte. Es importante, hermano, que nosotros podamos estar alerta constantemente. Finalmente, Pedro enseña a sus lectores cómo deben vivir como cristianos al decirle, entre otras cosas, que deben de ser ¿qué? Compasivos y humildes. Amén. Vamos a hablar la semana que viene acerca de la autoridad. Amén. Porque nosotros vimos aquí que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. ¿Cómo se muestra la soberbia? La soberbia muchas veces se demuestra en una rabieta, en una mirada de arriba abajo así de desprecio. Qué cosas más feas. Qué cosas más feas. Y a veces se ven en los mismos creyentes todas estas acciones. Cuando nos ha dado un Salvador tan maravilloso como es Cristo, que murió en esa cruz con una corona de espinas para darnos una corona de gloria. Dios se opone a los soberbios, pero exalta a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cierre sus ojos. Padre, en esta noche, tu palabra ha sido dada.